Escalofriantes encuentros con duendes y entes malditos en la noche siniestra. Ana siempre había escuchado las historias de su abuela sobre los duendes, esos pequeños seres que se ocultaban entre las sombras. Ahora, en su barrio olvidado, esas historias se volvían cada vez más reales y aterradoras. Una noche fría, mientras la luna iluminaba tenuemente las calles polvorientas, Ana se decidió a buscar agua del pozo comunitario. Con cada paso que daba, el aire se sentía pesado, casi como si algo la estuviera observando, su corazón latiendo con fuerza. La calma de la noche se interrumpió con risas lejanas que hacían eco en su mente, resonando como campanillas en la oscuridad. ¿Qué será eso?, pensó, congelándose en su lugar. Todo alrededor parecía moverse con una vida propia. Las sombras de las casas se alargaban y retorcían. Un escalofrío recorrió su espalda. «Son solo historias», se repitió. Pero lo que sentía en su pecho era una mezcla de miedo y ansiedad, como si la realidad y la fantasía estuvieran a punto de chocar. Al llegar al pozo, sus ojos se encontraron con su reflejo. Para su horror, no estaba sola. Otro rostro la miraba desde el agua. No era su propio reflejo, sino una expresión grotesca que sonreía desmesuradamente. Ana dio un paso atrás, sintiéndose atrapada entre lo visible y lo oculto. Una risa, ahora más fuerte, sonó detrás de ella. «No, no, no», murmuró, y giró rápidamente, pero no había nadie, solo la sombra de un árbol que parecía moverse como un espectro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana, con el agua en manos, no podía sacudirse esa sensación de ser seguida. El eco de los murmullos se convertía en una melodía aterradora en su mente. Acelerando el paso hacia casa, el ruido tras ella comenzaba a resonar claramente. Pasos. Se detuvo, el mundo pareciendo caer a sus pies. El silencio abría un abismo que la devoraba enteramente. Cuando reposó su mirada al frente, don Roberto, su vecino amable, la observaba desde su puerta, pero había algo en su mirada que la dejó helada. ¿Era preocupación o algo más? Las noches se convertían en pesadillas. Las risas y los susurros continuaban, y Ana sentía sus miedos encarnarse cada vez más. «¿Qué está sucediendo en este lugar?», repitió en su mente. Hubo murmullos entre los vecinos sobre rituales, sobre entidades que se habían llevado al niño del barrio. ¿Qué era realmente lo que acechaba en la oscuridad? Las horas se deslizaban como sombras y, con cada encuentro, las historias que había escuchado cobraban vida. Un aire de conspiración envolvía a todos y Ana se sentía como una prisionera en su propia casa. La noche caía nuevamente, y el eco de una risa distante resonaba en sus oídos, más fuerte que nunca. ¿Quién se atrevería a adentrarse en esa oscuridad tenebrosa? Ana sabía que debía decidir si confiar en don Roberto o enfrentarse, finalmente, a los duendes que tanto la atormentaban. Un instante de falsa tranquilidad se desvanecía, como un susurro en la brisa. Y una inquietante pregunta persistía en su mente. ¿Podría sobrevivir al terror que acechaba en cada rincón de su vida? La noche seguía su danza macabra, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. Con el corazón todavía agitado, Ana entró a su casa, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en la calma de la noche. La oscuridad la envolvía, y la única luz provenía de la tenue bombilla en la sala, parpadeando como un faro en medio de un mar tormentoso. Trató de calmarse, pero el eco de las risas aún danzaban en su mente, un recordatorio vívido del horror que la acosaba. Mientras vaciaba el agua en el recipiente, su mirada se desvió hacia la ventana. La lluvia comenzaba a caer, pequeños golpecitos que resonaban como un tambor inquietante. Las gotas caían pesadas, creando sombras que danzaban en las paredes. Fue entonces cuando notó algo. Siluetas borrosas se dibujaban en el cristal, figuras que apenas se movían como sombras al acecho.
Su aliento se volvió superficial y un escalofrío helado le recorrió la espalda. «No puede ser», susurró para sí misma, intentando convencerse de que todo era producto de su mente perturbada. De repente, un golpe en la puerta trasera le hizo saltar. Ana se detuvo, su corazón latiendo como un tambor frenético. ¿Quién puede ser a esta hora? La voz de don Roberto resonó en sus pensamientos, advertencias mudas sobre no abrir la puerta a desconocidos. Pero, ¿y si era él, su vecino preocupado? La duda la carcomía. Con un movimiento temeroso se acercó a la puerta. ¿Sería un duende esperando su oportunidad? Con las manos temblorosas miró por la mirilla. Todo lo que vio fue oscuridad. El silencio era opresivo y decidió volver a la ventana, esperando que quizás la lluvia disipara lo que había visto antes. Pero algo cambió. Las risas, que antes eran distantes, ahora parecían rodearla, resonando con eco en cada rincón. En un instante de valentía, corrió hacia el teléfono. Tal vez pudiera llamar a alguien, hablar con su madre, con alguien que la pudiera proteger. Sin embargo, la línea estaba muerta, un símbolo sombrío de aislamiento. «No puede ser», repitió, sintiéndose más atrapada que nunca. De pronto, una sombra se deslizó por el corredor. Ana giró la cabeza y allí estaba la figura grotesca que había visto en el agua del pozo. Su sonrisa se amplió en un gesto imposible, blanco y espeluznante. El ser se acercaba lentamente, como si disfrutara de su miedo. Ana retrocedió, sintiendo la pared fría a su espalda. No había ningún lugar al que ir. «¡Vete!», gritó, su voz resonando en la habitación como un grito de desesperación. Pero su grito no fue escuchado, se perdió en el bullicio de las risas retumbantes que parecían salir de las paredes. La figura se detuvo a unos pocos pasos de ella. Entre los destellos de luz del exterior, Ana pudo ver más de cerca sus ojos, grandes y brillantes, llenos de algo inhumano. Sentía que la entidad se alimentaba de su temor, creciendo en poder a medida que ella se desvanecía en la desesperación. Finalmente, la sonrisa se desvaneció en un siniestro susurro. Ana, paralizada, escuchó la voz mística que poseía un eco ancestral. «Los elegidos deben pagar el precio». Fue entonces cuando comprendió que la noche no solo se trataba de la atmósfera opresiva ni de los duendes del barrio. Era una llamada, un oscuro sacrificio. Desesperada, miró hacia la puerta, sintiendo que su única oportunidad de huir dependía de si podía escapar de la habitación, de sí misma, de su destino. Con un último grito, Ana se lanzó hacia la puerta, pero un nuevo sonido la detuvo. El eco de pasos arrastrándose detrás de ella, cada vez más cerca, cada vez más voraces. Se congeló, su mente gritando que no había salida. ¿Sería posible escapar de su destino? Ante la inminente oscuridad que se cernía sobre ella, las preguntas comenzaron a afilarse en su mente. «¿Qué es lo que realmente desean?», se preguntó, sintiendo que la respuesta la podría encadenar a una realidad de la que quizás no podría volver. La risa retumbante se transformó en un coro de voces que respondieron con un grito escalofriante. «Todo tiene un precio». Ana sintió el aire volverse denso, como si la oscuridad la estuviera arrastrando hacia el abismo. Estaba a punto de entender que, a veces, el horror no es solo lo que acecha en las sombras, sino lo que se esconde dentro de uno mismo. La última imagen que vio fue el rostro que vio That the Reign of Shadows reflejado, acercándose más, lleno de promesas horripilantes y secretos. Justo antes de que todo se oscureciera, su mente formuló una pregunta aterradora. ¿Y si ella misma era el precio a pagar? La noche continuaba su baile siniestro y la historia de Ana apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. El aire en la sala se volvió irrespirable, pesado y cargado de un miedo palpable.
Ana, con la espalda pegada a la fría pared, sintió como la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, como si un manto invisible la sofocara. Las risas continuaban, retumbando en su cabeza, y la figura grotesca, ahora más cerca que nunca, parecía disfrutar de su agonía. Con un impulso lleno de pánico, Ana se lanzó hacia la ventana. La lluvia arremetía violentamente y la temperatura en la habitación parecía disminuir. Miró hacia afuera, pero la tormenta distorsionaba todo. Través de la cortina de agua, algo brilló momentáneamente, un destello de luz que pronto se desvaneció. Sin pensar, retrocedió, aterrorizada, sintiendo que las sombras se retorcían a su alrededor, como si quisieran abrazarla y arrastrarla a la oscuridad que acechaba. De repente, un susurro helado recorrió la habitación, y la figura se acercó aún más, la sonrisa ampliándose con cada paso. «El miedo es el precio», murmuró en un tono casi melódico, cada palabra como un cuchillo afilado que cortaba su resistencia. «No quiero ser parte de esto», gritó Ana, su voz desgarrándose mientras intentaba encontrar un refugio en su propia mente. Pero el eco de su desesperación solo alimentaba al ser, que parecía alimentarse de cada lágrima que caía de sus ojos. Afuera, la lluvia arremetió con más fuerza, y un rayo iluminó la casa, revelando las sombras de la figura distorsionada en su máxima forma. Ana sintió que todo su ser se congelaba en un instante. Las sombras del exterior parecían cobrar vida, danzando de manera errática, como espectros en un bosque encantado. Y en su mente, Ana entendió que no estaba sola. Había algo más en la noche. Sin embargo, la desesperación le otorgó un chispazo de valor. «No tengo miedo», clamó, aunque sus palabras no resonaron con convicción. Dar la espalda a su propia oscuridad parecía la única opción. Se giró, buscando un camino de escape, y se encontró nuevamente ante la puerta principal. Fue cuando escuchó un nuevo sonido, un crujido leve, como si alguien intentara abrir la puerta trasera. «Ana». La voz era un eco familiar, un susurro que atravesaba el abismo de su miedo. Era don Roberto, pero ¿podía confiar en él? ¿Sería real o solo otro juego de la oscuridad? Ana titubeó, su mente desgarrándose entre el deseo de escapar y el terror de la vejez, de lo desconocido. Los pasos detrás de ella comenzaron a acercarse, insidiosos y arrastrantes, como un coro macabro a su alrededor. «Ana, ábreme». La voz se volvió más insistente. Ella tomó un respiro profundo, sopesando su decisión. La figura grotesca quedó congelada en el fondo, ansiosa, sus ojos resplandeciendo con una emoción inhumana. La lluvia seguía cayendo, cada golpe una sentencia de muerte, un recordatorio de que el tiempo se había agotado. Con un estallido de valentía, Ana corrió a la puerta principal, sus manos temblorosas buscando el picatorte. Casi pudo sentir el aliento helado del ser detrás de ella, una voz burlona susurrando: «Tú no eliges, Ana». Mientras giraba el picaporte, un grito desgarrador resonó en su mente. La oscuridad retumbaba y, en aquel breve instante, comprendió que escapar era un juego del que no había un retorno seguro. La puerta se abrió de golpe, revelando la noche oscura y tormentosa, y allí estaba don Roberto, empapado y temblando. «¡Rápido, ven!». Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, sintió una mano helada en su muñeca, tirando de ella atrás. Ana gritó, pero su voz se ahogó en la tormenta. ¿Podría ser salvada? ¿O estaba destinada a convertirse en parte de la oscuridad que tanto temía? En ese momento, sintió que todo el terror la arrastraba de nuevo, obligándola a confrontar a sus miedos. La figura se acercaba, palpitante de sed de su angustia. «Mira atrás, Ana», susurró la voz siniestra con un tono encadenador. En una fracción de segundo, Ana miró hacia atrás, y lo que vio cambiaría su vida para siempre.
¿Qué le deparaba el destino entre la vida y la muerte? ¿Podría liberarse de las raíces de su propio terror o quedaría atrapada en el abismo? La verdad se acercaba y con ella las decisiones más aterradoras. Ana sintió que su corazón se detuvo al voltear, el sudor frío empapando su frente. La figura grotesca se había transformado en algo más conocido y aterrador. Era su rostro, una versión distorsionada de su propia imagen, sonriendo con una satisfacción espeluznante. Los ojos, antes oscuros, ahora brillaban con una luz macabra que parecía atravesar su alma. «Eres tú», murmuró, cada palabra acompañada de un estremecimiento. La risa resonó en su cabeza, un eco que retumbaba como si la propia casa se burlara de ella. Ana sintió una ola de terror y confusión. Las paredes parecían acercarse, arrinconándola entre la verdad y la mentira. Don Roberto intentó entrar, pero la puerta parecía fluctuar entre la abertura y el cierre, como si un poder invisible resistiera su intento. «Ana, ven aquí», gritó, su voz llena de pánico, pero el sonido era opacado por el viento que chocaba con furia contra las ventanas. Ana volvió a mirar a su doble, que se acercaba. La distancia se acortaba y podía sentir su fría respiración en su cuello. «¿Cuál de nosotras eres tú?», preguntó, planteando la pregunta que se convertía en su mantra. La respuesta nunca llegó, solo una risa burlona que seguía cruzando su mente. Un grito desgarrador atravesó el silencio y Ana comprendió que no era de ella. Sin poder contenerse, se dirigió hacia la ventana, buscando ver a don Roberto, necesitando su apoyo, pero solo encontró sombras danzantes. «No puedo quedarme aquí», pensó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. La figura detrás de ella seguía acercándose, sus pasos resonaban como campanas macabras. La situación se precipitó, la distancia entre la oscuridad y su humanidad se volvía cada vez más difusa. Ana se lanzó hacia la puerta de atrás. Si lograba salir, podría tener una oportunidad. Pero el ser distorsionado se abalanzó sobre ella, su mano helada envolvió su muñeca. «Ana, escapa», clamó don Roberto. Si continuaba allí, inicialmente apoyándola, pero ahora parecía cada vez más frágil. Las sombras empezaron a deslizarse hacia él, como serpientes en busca de presa. Ana sintió su rostro empapado, no solo por la lluvia. La angustia brotaba de lo profundo de su ser. Con un último estallido de valentía, ella gritó: «¿Quién eres realmente?». Su voz se elevó sobre el clamor de la tormenta, resonando con una intensidad que sacudió las paredes. «¡Muéstrate!». El ser, al escucharlo, se detuvo. Una chillona carcajada resonó, distorsionándose en el aire. «Soy la oscuridad que llevas dentro, Ana. Cada miedo, cada herida, cada susurro que desechas. He estado aquí siempre, esperando tu momento de debilidad». Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La figura se desvanecía y volvían a aparecer los recuerdos dolorosos de su infancia, los abandonos y las traiciones. La tormenta estalló en un clamor de relámpagos, iluminando la sala en sucesiones de luz y sombra como un espectáculo aterrador. «No, no voy a dejarme consumir», gritó, devolviendo la mirada a la puerta, donde don Roberto luchaba contra las sombras. Un intento de conexión se formó entre ambos, pero la malevolencia del ser se interponía como una muralla entre ellos. Ana, con lágrimas brotando de sus ojos, agregó con desesperación: «Te enfrentaré». A bolsas de valentía, extendió la mano en dirección a su otra imagen. «No tengo miedo de ti». Con cada palabra sentía cómo el calor en su cuerpo empezaba a renacer, como si el fuego de su determinación pudiera ahuyentar la frialdad a su alrededor. La figura pareció tambalearse, su rostro distorsionado fruncía el ceño, al notar que Ana comenzaba a recuperar el control. «Tu miedo es tu poder, Ana, recuerda», susurró, como un eco que resuena en el tiempo.
Fue entonces cuando la tormenta estalló nuevamente, y un rayo iluminó la habitación de forma casi celestial. Ana vio la oportunidad de cruzar hacia afuera. «Ana, ahora», la voz de don Roberto arrastrándola hacia la realidad. Corrió, pero sintió que sus pies se atascaban en el suelo. La oscuridad detrás de ella se retorcía, tratando de llevarla de regreso. «¡No!». Y justo cuando sintió que caía en la caída definitiva hacia el abismo, escuchó un susurro que la atravesaba. «Tú eliges». En un instante de lucidez, Ana vio más allá de la oscuridad. La ventana, expuesta a la tormenta, se convirtió en su salida. Pero la figura, ahora focalizada y más furiosa que nunca, se lanzó con desesperación. ¿Lograría escapar o sería arrastrada para siempre hacia su propio horror? El viento rugió y la lluvia se tornó torrencial. Sus pasos resonaban en un grito desesperado. ¿Quién prevalecería, Ana o la sombra? La respuesta estallaría junto con el siguiente rayo. Ana sintió una ráfaga de viento helado que atravesó su piel cuando finalmente tomó la decisión de saltar hacia la ventana. Cerró los ojos un instante, rezando porque la tormenta la llevara lejos de esa pesadilla. Pero el momento de duda fue fatal. Antes de que pudiera zambullirse en la tormenta, la figura se abalanzó sobre ella. La mano helada la atrapó por la muñeca, y en un giro desesperado pudo ver las características de su propio rostro deformadas en una expresión de profundo desprecio. «Eres un eco de tu propio arrepentimiento, Ana», resonó su voz, filtrándose por la tormenta. «No hay escape de lo que has hecho. La mano que te sostiene es la misma que te mantiene cautiva». Ana sacudió la cabeza. «Eres solo». «Una sombra. No tengo que quedarme aquí contigo». Con toda su fuerza giró para liberarse, pero su cuerpo parecía atado por hilos invisibles. Por un momento se sintió atrapada en el tiempo, como si el pasado quisiera arrastrarla hacia abajo. Unos pasos resonaron fuera de la casa. La voz de don Roberto se volvió más firme. «Ana», gritó, desafiando a la tormenta. «Dame tu mano, ven hacia mí». En un instante, la figura detrás de ella se estremeció. Sus ojos destellaron un odio profundo. «No le hagas caso. Él no puede salvarte. Aquí es donde perteneces», chilló, y Ana sintió que la desesperación la envolvía otra vez. Ana se arrastró hacia la ventana, mientras la tormenta seguía rugiendo. «¡No! ¡Tú no decides por mí!», sintió la adrenalina subrayando cada palabra. Sus ojos estaban fijos en el destello de luz que se filtraba del exterior, entregándole una chispa de esperanza. A medida que el viento se intensificaba, Ana hizo un último intento por liberarse. Con todas sus fuerzas, empujó su propia voluntad hacia adelante. «No puedo dejar que me poseas». Con una explosión de valor, se lanzó hacia la ventana justo cuando un rayo iluminó la habitación por segunda vez, otorgándole a Ana la fuerza para liberarse. Sintió el aire frío envolviendo su cuerpo al caer al otro lado del cristal. Pero no fue un salto triunfal. El suelo era blando y la lluvia la recibió como si la tierra misma intentara asfixiarla. Se levantó, temblando, mientras intentaba encontrar el aliento. La figura en la casa parecía encoger, atrapada en un remolino de su propia desesperación. Con cada paso que Ana daba, el vínculo de terror entre ellas se debilitaba. «Ana, ven aquí», llamó don Roberto, ahora visible entre las sombras del bosque. Con un vistazo atrás, vio que su doble comenzaba a desvanecerse, como sombras dispersándose en la luz del día. Pero el alivio llegó mezclado con el terror. Su doble había abandonado su forma concreta, y solo quedaba un vago eco en el aire. Ana corrió hacia él, saltando sobre charcos formados por la torrencial lluvia. Sin embargo, algo en la oscuridad se removía. Aunque había escapado de su tormento, sabía que el horror la seguía. «¿Estás bien?», preguntó don Roberto, con ojos de preocupación trazando líneas de miedo en su rostro. «No, no sé», balbuceó Ana, sintiendo que el calor de su alegría comenzaba a brotar, pero a cada paso también sentía una inquietante sensación de ser observada. La lluvia seguía cayendo, pero en el aire había un cambio. Un susurro, casi imperceptible, comenzó a rodearla. «No te has liberado.
Aún hay más. De pronto, el viento pareció llevarse el eco de las palabras de su doble. Las sombras de los árboles se movían con vida propia, en busca de su presa. Al fondo, un destello, más parecido a un ojo ominoso que a una luz, la miraba fijamente. La tormenta se calmó por un breve segundo, pero Ana supo que la lucha no había terminado. Algo más esperaba en la oscuridad que apenas comenzaba a liberar. ¿Podría realmente escapar? ¿Qué otras sombras estaban dispuestas a desatarse sobre su vida? Ana miró a don Roberto y su voz tembló. ¿Qué hacemos ahora? En ese instante entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche siniestra siempre tenía más terrores que revelar. Ana sintió como una presión helada la envolvía, el aire se volvía denso y opresivo. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando los susurros se hicieron más claros, pronunciando palabras antiguas llenas de odio, como si las sombras mismas la estuvieran invocando. No has escapado, Ana, nunca lo harás. A su alrededor la oscuridad respiraba, las sombras de los árboles danzaban con una siniestra alegría. Don Roberto, a su lado, tomó la mano de Ana, pero su agarre no era suficiente para despejar el nido de terror que crecía en su interior. «Debemos seguir adelante», dijo, con una voz temblorosa, obligándose a sonar firme. Ana asintió, pero su corazón se tambaleaba entre la esperanza y el pánico. Comenzaron a avanzar por el sendero empapado, pero en lugar de hallarse a salvo, sentían que el bosque se cerraba a su alrededor. La lluvia cesó repentinamente, un silencio sepulcral reemplazó el estruendo del aguacero. En ese instante de calma, el aire se volvió electrificado y pesado. «Es un truco», murmuró Ana. Su garganta comenzó a secarse. «No puede ser solo esto». «Mira», exclamó don Roberto, señalando hacia un claro entre los árboles. Una figura se materializaba, apenas visible, su forma fluía y se retorcía en la penumbra. Era una criatura pequeña, cubierta de un lodo viscoso, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Ana sintió su exuberancia oscura, un magnetismo repulsivo que le hizo temblar. «¡Aléjate de él!», gritó don Roberto, retrocediendo un paso. Pero era demasiado tarde, las sombras comenzaron a agruparse alrededor de la criatura, susurros convirtiéndose en risas burlonas que se deslizaban en su mente. Ana cerró los ojos un momento, tratando de concentrarse. Recuerdos de su infancia la invadieron, historias sobre duendes, sobre sombras que se alimentaban de la tristeza. Un escalofrío más recorrió su cuerpo al recordar que cada historia tenía su base en hechos que habían ocurrido. ¿Cuál de esas historias la acechaba ahora? La figura en el claro se acercó, su sonrisa torcida provocando que una sensación de repulsión la envolviera. «Has llegado, Ana, la que traspasó la frontera. He estado esperándote», dijo, su voz un eco quebrado, como crujidos de madera seca. Las sombras detrás de él se movían, aparentemente tomando forma, alzando figuras grotescas que representaban los miedos de Ana. «No, no puede ser», ella retrocedió, buscando refugio en la mirada de don Roberto. Él estaba allí, pero sus ojos llenos de desconfianza le decían que él tampoco sabía qué hacer. Ana, atrapada entre la realidad y la pesadilla, supo que el verdadero reto no estaba solo en escapar, sino en enfrentar a esos entes que parecían saber más de ella que ella misma. Esa mirada, la de partida entre el pasado y el presente, era una trampa. El duende sonreía, proyectando sombras que giraban y se arremolinaban a su alrededor, formas de lo que había perdido, de lo que nunca recuperaría. El eco de su propia voz, saturada de arrepentimiento, resonó en su mente. «Tu dolor es mi deleite», dijo el pequeño ser, acercándose más. Sus ojos centelleaban, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse en formas más horripilantes, revelando rostros distorsionados que parecían pertenecer a quienes había amado. «El ciclo se repite, y tú serás parte de él». Ana dio un paso atrás, el temor invadiéndola. «Don Roberto, hay que irnos», su voz sonó casi desesperada.
Pero antes de que pudiera mover un músculo, una mano gélida la sujetó firmemente. Giró la cabeza y vio más sombras emergiendo del bosque, cómplices del horror que la atrapaba. «Esto no ha hecho más que comenzar», retumbó una voz profunda desde la boca del ente. «Tú eres nuestra, siempre lo has sido». Ana sentía que su mundo estaba desmoronándose, cada vez más atrapada en un laberinto de sombras. La noche prometía nuevos monstruos y cada paso hacia adelante solo parecía abrir más puertas a lo desconocido. «¿Qué debemos hacer?», le preguntó a don Roberto, con lágrimas de terror en los ojos. La pregunta flotó en el aire, dejando un silencio aplastante que prometía más terror en los momentos por venir. ¿Cuál sería el precio a pagar para liberarse de las garras de aquellos que habían venido a cobrar lo que un día le habían prometido? Su alma. Ana sintió el frío de la presencia a su lado, un escalofrío que le atravesaba todo el cuerpo. Don Roberto, pasmado, miraba a su alrededor, su expresión un espejo del horror que ella sentía. Las sombras parecían cobrar vida, arremolinándose a su alrededor como si fueran a devorarlos de un instante a otro. «Debemos encontrar una salida», murmuró él, su voz temblorosa. El duende sonrió, sus ojos ardían con un resplandor maligno. «No hay salida, Ana, has cruzado el umbral y me debes más de lo que crees». El aire a su alrededor se hacía denso, una mezcla de olor a tierra húmeda y algo rancioso que invadía sus fosas nasales. «¡Estás mintiendo!», gritó Ana, dando un paso más atrás, tratando de apartarse de la criatura. Don Roberto se interpuso, su cuerpo temblando ante la oscuridad que se acercaba. Se veía la lucha en su mirada, una batalla entre la razón y el instinto primario de supervivencia. «Recuerda, Ana, las leyendas», dijo él rápidamente. «Dicen que si uno encuentra algo perdido entre las sombras, se puede romper el ciclo. Debemos buscar si hay algo aquí», instigó, aunque él mismo empezaba a dudar de lo que decía. Pero mientras hablaba, el duende rió. Era una risa cubierta de ecos lejanos, como si millones de voces se unieran en un canto tétrico. «¿Algo perdido? No hay nada que recuperar, Ana. Todo lo que tienes lo dejaste atrás en el momento en que decidiste entrar en mi dominio». Las sombras comenzaron a girar más agresivamente. Figuras indistintas se formaban en la penumbra, brazos extendidos como si en cualquier momento fueran a atraparlos. Ana recordaba todos los miedos que había tenido a lo largo de su vida. Aquellos rostros distorsionados que el duende proyectaba ahora no eran solo ilusiones, eran una manifestación de su propia desesperación. «No puedo, no quiero verlos más», gritó, tomando la mano de don Roberto y arrastrándolo hacia el sendero. Pero a medida que avanzaban, las sombras parecían seguirlas. Risas susurrantes se convertían en gritos de burla. Cada paso que daban, el camino se hacía más oscuro y estrecho, como si el bosque tratara de engullirlos. «Debemos enfrentar esto, Ana», dijo él con firmeza, aunque su voz temblaba. «Tu miedo los alimenta, tienes que enfrentarlos. Piensa en lo que has perdido, usa eso para liberarte». Ana sintió un nudo en su estómago. ¿Enfrentarlos? Era más fácil decirlo que hacerlo. Recordó a su madre, su sonrisa bondadosa, que ahora se convertía en un rostro sombrío entre las sombras. «No, no quiero ver». El duende parecía prenderse de su indecisión, acercándose más. «¿Ves lo que has olvidado? Es tu dolor el que me da poder». Un ademán de determinación se encendió en su interior. Miró a don Roberto, quien la observaba con preocupación. «Si hay algo que pueda romper este lazo, lo haré. Debo enfrentar mis miedos». Fue entonces que en la penumbra emergió una figura familiar, el rostro de su madre, con lágrimas en sus ojos. Ana se sintió incapaz de seguir adelante. La criatura se regocijó. «¿Ves?
Ellos nunca se van, siempre están aquí. Te pertenecen, Ana. La risa resonó en sus oídos, atrapándola entre la confusión y el terror. Ella no sabía si luchar contra ellos o dejarse llevar por el abismo de sus recuerdos. «No tengo miedo de ti», gritó con toda su fuerza. Pero a medida que lo hacía, las sombras crecían y el duende se agigantaba. Su risa se transformó en un grito aterrador que reverberaba por todo el bosque. En ese momento, su voz se detuvo. No podía más. El aire se volvió aún más pesado. Ana sintió que la oscuridad se divertido de su sufrimiento. ¿Cómo podría liberarse si cada camino parecía cerrarse más? No había vuelta atrás. La sombra del duende se alzó triunfante. Tus miedos son míos, y esta es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Una mano áspera tocó su hombro. Don Roberto. Ana, aguanta, hay un ritual, una forma de romper esto. Solo tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Las sombras parecían suplicar, pero su desesperación hizo que Ana buscase con más arduo el camino hacia la luz. Con corazones palpitantes, se lanzaron al bosque oscuro una vez más, pero algo profundo y ominoso comenzó a estrecharse a su alrededor, un eco que nunca se iría. Pronto descubrirían que el verdadero terror no estaba solo en las sombras, sino en lo que llevaban dentro. Cuando... De pronto, la tierra tembló y una grieta se abrió a sus pies, un abismo que prometía revelar secretos olvidados. ¿Sería esa la forma de escapar o la entrada a algo mucho más siniestro? Ana sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. La grieta se amplió, revelando profundidades que vibraban con un eco perturbador. «¡Rápido! ¡Saltemos!», gritó don Roberto, su rostro ya un espectáculo de pánico. Sin tiempo para dudar, Ana tomó su mano y ambos se lanzaron al vacío. Cayeron como si el tiempo se detuviera por un instante. Todo era oscuridad a su alrededor, un silencio ensordecedor que amenazaba con consumirlos. De repente, un golpe sordo los recibió, cayendo en una superficie dura, polvorienta. Ana se levantó aturdida, observando el lugar. Los muros eran de piedra antigua, cubierta de raíces retorcidas que parecían moverse como serpientes. El olor a moho y descomposición llenaba el aire, y a lo lejos pudo escuchar un goteo constante que resonaba como un tambor de guerra. Don Roberto se sacudió el polvo y respirando hondo trató de mantener la calma. «Estamos en un tipo de catacomba», murmuró, entre asombrado y asustado. Ana miró a su alrededor. Las sombras continuaban jugando en las paredes y en cada rincón parecía haber ecos de sus peores temores. Se acercó a don Roberto, apretando su mano con fuerza. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta del anciano quedó atrapada en su garganta cuando una figura oscura emergió de la nada. Era un ser, no más grande que un niño, pero con alas aladas que rebotaban en su espalda. Sus ojos brillaban intensamente, llenos de un conocimiento siniestro. «Bienvenidos a mi morada», dijo, susurrando como una hoja movida por el viento. «Soy el guardián de los olvidados, el que recoge lo que han perdido. ¿Qué buscan aquí?» «Buscamos escapar», dijo don Roberto con valor, aunque su voz titubeaba. La criatura soltó una risa suave, llena de desdén. «Romper el ciclo. Oh, eso es un deseo peligroso. Para salir, deben enfrentarse a sus sombras, a sus deseos ocultos. No hay otra forma». Ana sintió el terror en su pecho aumentar. «¿Cómo se supone que haremos eso?». El guardián extendió una mano, señalando hacia el fondo del túnel. «Aquí encuentran sus recuerdos, lo que olvidaron en su camino. Recogerán sus fragmentos, pero tengan cuidado, pues cada paso podría costarles más de lo que creen». No había otra opción. Con una mezcla de desesperación y valentía, decidieron avanzar.
Al hacerlo, las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, mostrándoles visiones del pasado. Ana vio a su madre de nuevo, pero esta vez sonriendo, rodeada de luz. Luego, la imagen se desvaneció, dejándola con un peso en el corazón. Don Roberto vio momentos de su vida como se difuminaban en pesadillas, una pérdida, un sacrificio, una decisión imposible. «Esos son nuestros miedos», dijo él, porque parecía que ambos comprendían de repente que estaban enfrentando más que un duende. Eran sus propias almas las que buscaban el perdón. Pero a medida que avanzaban, cada recuerdo que recogían también traía consigo un nuevo tipo de horror. Sombras se alzaban de los recuerdos perdidos, tratando de arrastrarlos hacia la oscuridad. Las maniobras eran más de miedo que de esperanza, y el eco del duende resonaba en sus mentes. «Nadie escapa de mí». Fluyendo del abismo apareció una figura interminable, una sucesión de rostros que conocía. Personas que había amado, aquellos que había perdido. Todos estaban allí, atrapados en una danza macabra. Ana sintió que la locura se apoderaba de ella. «Tengo que dejar de lado esto», pensó, pero el miedo la mantenía encadenada. El guardián volvió a aparecer, su mirada penetrante en sus corazones. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para obtener lo que buscan? Las palabras resonaron como un golpe de tambor en sus almas, y la respuesta se arremolinó en su mente. Mientras luchaban contra la tentación de sucumbir, el túnel comenzó a colapsar, revelando complicados laberintos de sombras. «¡No!», gritó Ana, sintiendo la desesperación abrumarla. Pero se dio cuenta de que el verdadero terror no era el duende o las sombras, era la carga de lo que ya no podía perder. Junto a don Roberto avanzaron, decididos a enfrentar lo que se avecinaba. Sin embargo, antes de que pudieran entrar en el laberinto de recuerdos, la oscuridad se abalanzó sobre ellos, y Ana comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar sus temores y encontrar la salida, o caerían en el abismo eterno de la penumbra? Al avanzar por el túnel, Ana y don Roberto sintieron cómo las sombras se les ceñían como un manto pesado. Todo lo que les rodeaba parecía tener vida propia, y las raíces en las paredes se retorcían, susurrando secretos en un idioma desconocido. La sensación de que nunca estarían a salvo los siguió como un eco persistente mientras se adentraban en la penumbra. «¿Qué es esto?», murmuró Ana, intentando concentrarse a pesar del pánico que la invadía. La oscuridad parecía moverse, como si se burlara de ellos, pero ella no podía rendirse. Sabía que los fragmentos de sus recuerdos estaban allí, en algún lugar, esperando ser encontrados. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, un recuerdo de un dolor tan intenso que la hizo flaquear. «Ana, espera», la voz de don Roberto la llevó de vuelta, pero su mirada carecía de la confianza previa. Esto no es solo un túnel, son nuestras memorias y están inyectadas de un horror que apenas podemos comprender». Ana sintió que la angustia se acumulaba en su pecho. «Debemos seguir. Si el guardián dice que enfrentarnos a todo esto es la única forma de salir, no tenemos otra opción». Se adentraron más en el laberinto, pasando por escenas tridimensionales que flotaban en la niebla. Ana vio su infancia jugueteando despreocupadamente en el patio de su casa. Luego, la imagen se oscureció, llevándola a la terrible noche en que su madre había desaparecido. Ahogó un sollozo, sintiendo cómo las sombras alrededor se retorcían al deglutir su miedo. «Recuerda que todo esto tiene una raíz», dijo don Roberto, intentando mantener la calma. «Nuestros deseos, nuestras decisiones, todo está aquí. No podemos dejar que nos atrapen». Sin embargo, la desconfianza borraba su fuerza. Cada sombra parecía crecer con su desesperación. Mientras tanto, Ana comenzó a notar un susurro constante que emergía del abismo. Un eco que estrujaba su corazón y le llenaba la mente de imágenes distorsionadas. «Ana, ven aquí.
La voz era una mezcla entre la de su madre y un lamento helado que corrompía su mismo ser. «Ven y rescátame». «Cálmate», gritó don Roberto, apretando su mano con fuerza. «No escuches, es una trampa». Pero Ana ya estaba atrapada. Su pie se movió como si tuviera vida propia, llevándola hacia el sonido, como un peón llevado por la corriente de un río oscuro. Cuando logró reponerse, vio al guardián aparecer de nuevo, su mirada fija en el corazón de Ana. Cada recuerdo es una carga, y cada carga tiene un precio. ¿Qué harás para liberarte? Ana respiró hondo, sacando fuerzas de lo más profundo de su ser. «No tengo miedo», dijo, sus palabras resonando en la oscuridad. «No puedo permitir que esto me consuma». Sin embargo, en su interior, una voz le susurraba, cuestionando su valor y convenciéndola de lo contrario. Justo cuando parecía que iba a sucumbir, las sombras comenzaron a revolverse frenéticamente, susurrando cosas ininteligibles. Un aura oscura emergió del lado, como una tormenta girando dentro del túnel. Una presión la oprimía, los miedos cobrando forma alrededor de ellos. De repente, los rostros de aquellos que había perdido aparecieron, cada uno de ellos un reflejo de la angustia. «Tu madre», volvió a sonar la voz ecoante, extendiendo una mano fría. «¿Por qué no vienes? Ella te necesita». Ana sintió el latido acelerado de su corazón. Ella podía casi tocar su rostro, sentir su abrazo. Pero aquel abrazo que antes anhelaba ahora le parecía un espectro aterrador. La imagen de su madre se oscureció, envolviendo a Ana, haciéndola dudar. «No», gritó don Roberto, arrojando una sombra al suelo, «no caigas en la trampa». La oscuridad comenzó a absorberlos, presionando, gritando, llevándolos a un abismo aterrador. Las raíces en las paredes comenzaron a estirarse, entrelazándose con sus pies, atrayéndolos hacia el fondo. La desesperación se intensificaba, y Ana comprendió que la próxima decisión que tomaran definiría su destino. «Ana, por favor, mira hacia adentro», imploró don Roberto, su voz luchando por ser escuchada en medio del alboroto. «Enfrentémoslo juntos, este es solo el comienzo, no estamos solos». Pero antes de que pudiera contestar, un grito resonó en el aire, una advertencia que se desvanecía con rapidez. ¿Podrían liberarse de las sombras y descubrir sus temores más oscuros, o se quedarían atrapados en la penumbra para siempre? Ana y don Roberto se encontraron en una sala iluminada por una luz tenue que provenía de una fuente inobservable. Las sombras todavía danzaban a su alrededor, pero aquellas ahora parecían más distantes, como si también temieran lo que estaba por venir. La carga que llevaban en sus corazones les pesaba, cada latido recordándoles lo que tenían que enfrentar. «Esto no ha terminado», dijo Ana, sintiendo el sudor frío en su frente. «No podemos dejar que nos consuma». Tenía razón. A medida que se adentraban en la sala, el guardián se acercó. El brillo peligroso en sus ojos indicaba que la prueba final era inminente. «Para salir de aquí, deben confrontar sus sombras más oscuras», dijo el guardián, gesticulando hacia un espejo antiguo que apareció de la nada. La superficie del espejo brillaba con un resplandor tenue, pero Ana sintió que éste reflejaba no solo sus cuerpos, sino también sus miedos ocultos. Recuerden, el miedo alimenta a la oscuridad y los hará prisioneros si no lo enfrentan. «¿Y si no podemos?», preguntó don Roberto, incertidumbre invadiendo su voz. «¿Qué pasará si lo que encontramos es demasiado doloroso?» «Es el miedo el que te retiene», respondió el guardián, su voz resonando en sus mentes. «Sean sinceros y encontrarán la fuerza». Ana respiró hondo, su pecho apretado por la inminente confrontación. Con un paso decidido, se acercó al espejo. La imagen comenzó a distorsionarse, mostrando fragmentos de su vida que había escondido bajo el miedo.
recuerdos del día en que perdió a su madre, el vacío que dejó su ausencia, pero también momentos de alegría que se habían perdido entre las sombras. Un torrente de emociones la abrumó, haciendo que la lágrima brotara de sus ojos. «No voy a perderme en el dolor», gritó, intentando romper la barrera que la mantenía cautiva. Miró su reflejo, la tristeza, la desesperación, todo estaba allí, pero junto a eso había una luz, una chispa de esperanza que aún permanecía. El guardián ascendió. «Eso es, acepta tus sentimientos y seguir adelante». Don Roberto se acercó al espejo también, sentía su cuerpo temblar. «Tengo miedo de que mis decisiones pasadas me devoren. Siempre desearé poder cambiar lo que hice», confesó, dejando escapar un sollozo. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, ansiosas, como queriendo alimentarse de su debilidad. «No lo permitiré», gritó Ana, avanzando hacia él y tomando su mano. «Juntos recordamos lo que hemos aprendido, lo que somos. Estos recuerdos no nos definen, nos impulsan a ser más fuertes». El espejo comenzó a vibrar en respuesta a su valentía. Los ecos de sus temores gritaron en la sala, pero a cada palabra que compartían, las sombras se iban desvaneciendo, incapaces de resistirse a su luz. Fue entonces cuando la imagen del duende volvió a aparecer, menoscabada y temblorosa. Sus ojos ardían con rabia. «No pueden escapar de mí», gritó, pero Ana y don Roberto no se detuvieron. Una visión de la madre de Ana apareció en el espejo. En lugar de tristeza, su rostro mostraba orgullo. «Mujer fuerte», susurró. La luz irrumpió ferozmente, y el duende retrocedió como una ola de fuerza lo empujara. Las sombras comenzaron a desintegrarse, liberando sus prisioneros. Corazones de la carga del miedo. Ana miró a don Roberto, quien mantenía su mirada fija en el espejo, ahora iluminado. «Es todo o nada», dijo él. «Debemos enfrentarlo juntos». Se volvieron hacia la figura del duende, que gritaba en una mezcla de furia y desesperación. «El precio es alto, nadie sale sin un sacrificio. Aunque me lleves, nunca serás dueño de mi miedo», afirmó Ana, sintiéndose más fuerte cada segundo. Era el momento de cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. «Por cada sombra que lleve, cargaré su peso, pero nunca se lo brindaré como ofrenda», añadió don Roberto, siendo el eco de la resistencia. Una explosión de luz resonó en el aire, incinerando al duende en un instante, haciendo que las sombras se desvanecieran por completo. El guardián los miró con aprobación. «Han roto el ciclo. El verdadero poder reside en la valentía que han encontrado en su dolor». El peso que llevaban se desvaneció, y ahora la oscuridad no era más que una lejana sombra. Ana y don Roberto abrieron los ojos ante la belleza brillante de la salida. La puerta se formó frente a ellos, un camino claro hacia la libertad. «Lo logramos», murmuró Ana, emocionada. Mientras cruzaban el umbral, sus corazones se sentían ligeros, como si el peso que habían cargado por tanto tiempo se haya esfumado. Las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, y cada paso que daban hacia la claridad significaba una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La historia de horror nunca se olvidaría, pero ahora sería un recuerdo que les guiara hacia la esperanza, no hacia el pánico. Ana y don Roberto se miraron con sonrisas genuinas y lágrimas de alivio en sus ojos. Las sombras de la noche se disiparon detrás de ellos, y la vida les esperaba con nuevos colores. La noche siniestra se había acabado, y con ella el eco de sus miedos. Y esto no termina aquí. Si quieres seguir viviendo estas historias intensas y profundas, necesitas suscribirte ahora mismo. Cada historia que comparto te transportará a mundos que no podrás olvidar. Dale al botón de like ahora mismo, para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Queremos que más almas estén preparadas para enfrentarse a sus propios miedos. No te quedes callado, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber qué piensas y cómo viviste esta historia. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por acompañarme en esta travesía. Hasta la próxima.